Hace unos días fui a la casa de un amigo y estábamos conversando con alguien que no era cristiano. Por supuesto, pensé yo que lo que debemos hacer, pidiendo al Espíritu Santo ayuda, era hablarle de la necesidad de conocer a Cristo, la importancia de conocer a Cristo. Tristemente, en esa casa también estaba una persona que iba a otra iglesia y una de las frases que le dijo durante la conversación, que me pareció un poco ilusa e innecesaria, es: si aceptas a Cristo, Dios te va a bendecir financieramente y Dios te va a dar un montón de dinero. Entonces yo pensé que eso no era lo necesario hablar en este momento. Traté de volver a dirigir la conversación hacia la necesidad de Cristo, pero esta persona siguió hablando de la necesidad de hacerse millonario en Cristo. Y fue un problema porque hubo un momento en que él me preguntó a mí si yo estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Yo no quería tener una discusión porque estaba hablando con alguien de Cristo, pero tampoco quería decirle que estaba de acuerdo. Y me hizo pensar, yo creo que es que el problema está en que muchos de nosotros venimos con dos conceptos, dos extremos a veces. Venimos de iglesias donde nos enseñan que Dios, por ser nosotros hijos de Él, tenemos que ser ricos y no podemos ser pobres. Ese es un extremo errado y que no está en la Biblia, que no es bíblico. Pero también tenemos el otro extremo, donde la gente dice, como ya el diezmo no existe, ya no se debe diezmar, ya no se debe ofrendar, yo no tengo que dar ofrendas. Ese es otro extremo malo también. Yo no creo que tampoco eso sea bíblico. Entonces yo creo que lo más importante es que usted y yo hablemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos dicen en la televisión, no lo que nos dicen las personas, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que es importante que hablemos y veamos lo que la Biblia dice acerca del diezmo y las ofrendas. Si me acompañan a Génesis capítulo 4, ahí es donde se menciona por primera vez la idea de una ofrenda. En Génesis capítulo 4, si ustedes se acuerdan, Adán y Eva tuvieron varios hijos. Unos de ellos eran Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y Caín y Abel dan una ofrenda, dice la Biblia. Ellos dan una ofrenda. Es la primera vez que se menciona esa palabra ofrenda en la Biblia. Luego en Génesis capítulo 8 también se menciona una segunda ofrenda. Esta se menciona con Noé. Noé, después del diluvio y después de todo, hace un altar y luego presenta una ofrenda a Dios. Otra vez se vuelve a ver la palabra ofrenda nuevamente en Génesis capítulo 8. Y en Génesis capítulo 12, aumentando unos capítulos más, se menciona por tercera vez la idea de la ofrenda. Ahora con Abraham. Se menciona la idea de la ofrenda en Génesis capítulo 12. Hay algo muy interesante, un común denominador en esos tres pasajes, en Génesis 4, en Génesis 8 y en Génesis 12. Si usted los lee con detenimiento en su hogar, usted se dará cuenta que en ninguno de esos casos Dios les pidió que hicieran esa ofrenda. En ninguno de esos casos dice Dios les dijo, haz esto para mí. No. En los tres casos la ofrenda es voluntaria. Fue un deseo de Caín y Abel, fue un deseo de Noé y fue un deseo voluntario de Abraham. Ahora llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14 de Génesis es donde encontramos por primera vez la palabra diezmo. Ahí es donde se usa la primera vez en hebreo la palabra diezmo. Y es un caso muy interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta historia. Lot vivía en Sodoma y Gomorra y habían conquistado los de Sodoma y Gomorra esta área donde estaba Lot. Y entonces Lot había sido capturado por medio de esta gente. Abraham, que es su tío, se da cuenta de lo que pasa y con 300 hombres se van de noche y logran rescatar a Lot y a su familia. Luego de eso, cuando van de camino a casa, se encuentran al que llaman en la Biblia rey de Melquisedec, que es una teofanía muy interesante, y dice aquí que cuando vio a Melquisedec, y Melquisedec es el rey de Salem, le llaman, en este caso, se encuentra y hace y le da los diezmos. Génesis 14, 18 al 20 dice que le dio el 10% de todo el botín. ¿Cuál botín? Bueno, cuando fue a rescatar a Lot, como ganó y conquistó, se trajo todo lo que había llevado, y dice que le dio el 10% al rey de Salem. Entonces, muy interesante, ahí le da. Otra vez no se menciona que sea obligatorio, sino que se menciona que Abraham lo hizo de corazón y le dio el 10%. Otro ejemplo del Antiguo Testamento se encuentra en Génesis 28, 20, 22. Ahora, este es muy interesante.
Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová entonces será mi Dios. Y dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Aquí está la clave. Se encuentra en el primer versículo, dice, versículo 20, voto de Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo, si me guardares en este viaje, si me dieres pan para comer y si vestido para beber y si yo volviere en paz a casa de mi padre, tú serás mi Dios. ¿Sabe cómo se llama eso en este país? Y en todo el mundo, se llama soborno. Y eso es lo que Jacob estaba intentando hacer con Dios. Le estaba diciendo, oye, si tú me haces esto y esto y esto, entonces yo te voy a adorar y te voy a dar el diezmo de lo que me das. Eso nos pasa mucho en las iglesias. Yo no sé si han oído falsos maestros que le enseñan, si usted le da a Dios, Dios está obligado, está totalmente obligado a darle a usted todo lo demás. Dios no está obligado absolutamente a nada, Dios es Dios. ¿Me comprende? Pero en este caso es peligroso porque estamos tratando de sobornar a Dios. Piense en Jacob tratando de sobornar a Dios y piense cuando nosotros nos paramos enfrente de Dios y tratamos de decirle a Dios, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Dice la ilustración famosa que ustedes han oído muchas veces, si me pego la lotería te doy el diezmo. Es como diciéndole a Dios, ayúdame a ganar la lotería y entonces yo te doy dinero. Como si Dios necesitara tu dinero. No lo necesita. Muy bien, ahora encontramos hasta ese momento que la idea de la ofrenda y el diezmo, hasta ese momento no hay un momento donde se diga que es una obligación, que Dios le está diciendo, aún el mismo caso de Jacob, cuando está tratando de sobornar a Dios, en este caso ni siquiera Dios le está diciendo que lo haga. Es una cuestión que Jacob está diciéndole a Dios que va a hacer. Pero nos vamos entonces a Génesis 41 y ahí sí encontramos algo muy interesante. Génesis 41 nos dice en el versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Recuerdan que José fue llevado a Egipto? Y bajo el Faraón, José había llegado a ser gobernador de la tierra, el segundo. Y entonces hay un momento en que va a haber una sequía y José habla con Faraón y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Durante los próximos 7 años de las vacas gordas, esto es lo que vas a hacer. Vas a decirle al pueblo, a todo el pueblo, que quinten la tierra, o sea, que hagan un impuesto del 5% a la tierra durante esos 7 años de abundancia. ¿Con qué propósito? Entonces, era una especie de impuesto para poder ayudar al pueblo de Faraón. Un principio entonces, parece que la ofrenda voluntaria es para Dios y la ofrenda obligatoria es para impuestos que los gobiernos utilizan. ¿Ok? Entonces pareciera que la Biblia nos está dando por ahí, por lo menos hasta ahora, la idea de que la ofrenda voluntaria es para Dios y la ofrenda obligatoria es para el gobierno. Pero bueno, usted y yo hemos oído hablar de que hay que dar ofrendas al Señor, hay que dar diezmos al Señor. Bueno, vamos a ver de dónde se origina eso entonces. Ustedes saben un poquito de historia, ustedes saben los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de los hijos de Jacob? Bueno, los que están viendo la pantalla van a poder darse cuenta cuáles son. Dice, los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Ok? Ahora, ¿quién lo podrá decir de memoria? Está difícil, ¿verdad? Pero entre esos 12 hijos estaba Leví. Leví. De ahí se hizo la tribu de Leví, ¿okay? Una tribu, un grupo de personas de los 12 hijos. Y dice Números, si usted puede buscarlo en su Biblia, Números capítulo 8, 13 y 14, Números capítulo 8, 13 y 14 dice, presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Entonces parece que aquí es que Dios está decidiendo que la tribu de Leví van a ser los sacerdotes. ¿Ok? Y dice por lo demás en el versículo 22 del capítulo 8, así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Entonces ahora sí podemos ver claramente que aquí sí Dios está haciendo una orden. Dice, quiero que los levitas sean los sacerdotes del tabernáculo. ¿Okay? Y apartaron a los levitas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué
será importante que tengamos a los levitas en la iglesia, en la tribu? Muy interesante, dice Levíticos 27:30. El diezmo de la tierra, esta es una ley mosaica, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada es. Aquí encontramos ahora que entonces Dios le está diciendo al pueblo, esta es una ley mosaica, de todos los productos de granos, de comida, de todo el ganado, de todo lo que tengas de comida, de la tierra, todo el 10% le pertenece a Dios. Pero ¿para qué lo va a necesitar? Números 18, 20, 21, como lo hemos leído, dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. ¿Notan? ¿Notaron ustedes? Primero dice, voy a llamarlos a ellos mi heredad. De la tierra de ellos no tendrán heredad. O sea, Dios había dividido la tierra de Israel en diferentes grupos. 11 diferentes grupos, pero los levitas no tenían terreno, no tenían tierras. La heredad de ellos no va a tener una parte, un terreno. Pero yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, dice Dios. Y después dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Cuáles eran los diezmos que Israel tenía que dar? La 10ª parte de ¿qué? De los frutos, de la comida, del ganado. La 10ª parte de todas esas cosas le van a pertenecer ¿a quiénes? A los levitas. Y piénselo, es por lógica. Si los levitas no iban a tener un terreno donde iban a arar y donde iban a tener ganado y todo eso, ¿con qué iban a comer? ¿Con qué iban a vivir? Dios entonces hace esta ley tan interesante para decir, para que ellos puedan sostenerse, para que los sacerdotes puedan sostenerse, les vamos a dar el 10%, ¿ok? Y entonces dice el 10% de la comida, el 10% por supuesto de los productos, y dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y luego si nos vamos a Deuteronomio 14, 27, 29, dice, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Pero noten, este es un mandato de Dios, no desampararás al levita, no lo desampararás. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos, la 10ª parte de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, cada 3 años, cuando llega el periodo de 3 años, en ese tercer año, todos los israelitas tenían que sacar 10% de lo que tenían de ganado, de productos de comida y de hortalizas, y tenían que traérselos a los levitas. Pero noten ustedes algo muy interesante en el versículo 29. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y además del levita viene también el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces quiere decir que al tercer año los levitas podían venir, pero no solo los levitas, no solo los sacerdotes, podían venir ¿quiénes más? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y dice, para ellos he provisto esa 10ª parte. Yo pienso que una de las cosas que nos está pasando en la iglesia actualmente es que mucha gente pide y trata de extraerle el dinero a la gente. Y si van a usar ese tipo de manipulación, que por supuesto es antibíblica, al menos deberían seguir la idea de ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Deberían, por lo menos, si queremos seguir tratando de manipular los textos de esa forma. Pero noten ustedes cómo entonces el diezmo era una especie de impuesto que era para los israelitas para poder sostener a los levitas, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Era algo muy interesante que Dios había provisto para su pueblo. Todo muy bien planeado. Ahora entonces acompáñenme a Malaquías, y entonces en base a Malaquías, en base al contexto de lo que acabamos de hablar, vamos a entender qué es lo que está pasando en Malaquías, porque tristemente utilizan este pasaje tan mal para dañar a la gente y para realmente, como quien dice, hacerlo sentir a usted como una cucaracha, y no es lo correcto. Malaquías capítulo 3. Malaquías, capítulo 3 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Repitió eso, ¿vieron? Dice aquí, voy a venir, ¿quién? Jehová,
vosotros a juicio, seré pronto un testigo contra ustedes, contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia, ¿a quiénes? Al extranjero, no teniendo temor de mí. Aquí va el contexto. Dios está enojado con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se había completamente vuelto a los ídolos, y lo que sabíamos era que había empezado a convertirse en unas personas que cuando llegaban al tercer año y tenían que dar el diezmo, tenían que dar su producto, tenían que hacer las cosas, no las estaban haciendo. Entonces los pobres levitas, las viudas, los huérfanos y los extranjeros no estaban teniendo cómo sostenerse, cómo cuidarse. Y Dios empieza enojado y les dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y dice en el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y él repite, noten ustedes la belleza con la que Jesús habla, aún después de todo lo que le ha hecho Israel. Dice de nuevo Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué? O sea, los israelitas decían, ¿pero qué hicimos de malo? ¿Qué hemos hecho de malo? Y entonces dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Nota usted ahora el contexto? ¿Qué era lo que no estaban haciendo los israelitas? No estaban sacando el producto de la comida, no estaban sacando el producto del ganado, no lo estaban llevando al alfolí, al granero, donde iban a tener todo para que los viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas tuvieran cómo sostenerse. No lo estaban haciendo. Entonces él dice, me robaron en los diezmos y en sus ofrendas. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que me preocupa a mí es que la gente que manipula esos textos utiliza este pasaje para hacerle sentir, lo ve, usted me ha robado, ahora tiene que darme, usted está obligado a darme. Hay que buscar el contexto era con lo que estaba pasando Israel y lo que estaba haciendo. Y Dios les habla claramente, pero noten ustedes este versículo, dice, traed, el último versículo 10, traed todos los diezmos, traed el 10% al alfolí. Algo muy importante que usted tiene que hacer. Yo no sé si usted sabe lo que significa la palabra alfolí. Hay iglesias donde ponen una cajita enfrente de todo el mundo y le dicen, aquí está el alfolí, traigan el diezmo al alfolí. Si usted va al diccionario, usted encontrará que el alfolí es un granero, una bodega. ¿Y por qué era una bodega? Volvamos al contexto. ¿Qué era lo que tenían que traer? Ganado, comida, frijoles, todo eso. Entonces tenían que traerlo en una gran bodega, necesitaban haber comida. Entonces traigan el diezmo al alfolí. ¿Cómo sabemos exactamente que el contexto va por allí? Note usted lo que dice, y haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que necesita que haya en el tabernáculo? ¿Alimento para quién? Para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros y para los levitas. Entonces, ahí está el contexto. Cuando alguien usa fuera de contexto esto para sacarle dinero y extraerle dinero a usted, primero está siendo antibíblico y segundo le está haciendo daño. Porque Dios no viene a usted, de acuerdo a lo que hemos ido viendo, de que la ofrenda no es obligatoria, es voluntaria, es del corazón. Entonces, si alguien me está manipulando a mí para que yo dé dinero, ya no es voluntario. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo un poquito más de eso. Vamos a un ejemplo muy interesante que creo que le va a ayudar a usted a entender más todavía ese contexto. Éxodo 25, en el versículo 1, empieza Jehová diciéndole a Moisés. Éxodo 25, 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¡Ajá! Aquí está. Aquí está. Aquí dice claramente que hay que dar ofrenda, ¿verdad? Ahí está diciendo, quiero que tomen para mí ofrenda. Entonces, si Dios hubiera querido que la gente entendiera que es obligatorio, el texto hubiera acabado allí. Pero el texto no acaba allí. Vean lo que dice el texto. Dice en el versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿cómo? De su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Repito, esto es importante, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces aquí está claro que para Dios, si iba a pedirle que le diera ofrenda al pueblo a él, tenía que ser de corazón. Y luego dice en el capítulo 35, nos adelantamos,
En el capítulo 35, versículo 4, ya está Moisés con la congregación. Repite las palabras de Dios. Noten ustedes, versículo 4 de Éxodo 35. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá. ¿Notó eso? Todo generoso de corazón la traerá. Oro, plata, bronce. Adelantémonos un poquito para que vea usted el versículo 21. Vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Interesante. Hay iglesias donde si yo predico algo así, un pastor se me acercaría y me diría: no hagas eso. Si tú predicas que la gente dé ofrenda voluntariamente, la iglesia se va a la quiebra. Pero noten ustedes lo que pasó aquí. Cuando Dios le pidió a Moisés que le dijera al pueblo que lo dieran de corazón, esta es la respuesta. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. Y sigue diciendo el versículo 22, vinieron así hombres como mujeres, todos, repite, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio. Notan ustedes que aquí no están dando solo dinero, aquí están dando todo, porque es para el tabernáculo, es para ayuda del tabernáculo, entonces están ayudando de diferentes formas. Sigue diciendo el versículo 26, todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, vuelve a repetirse, noten ustedes, verso 29, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Termina el versículo diciendo, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Se repite de nuevo esto. Dios quiere que quede claro en los corazones que si usted va a entregar, tiene que hacerlo de corazón, no cuando está manipulado u obligado. Vaya conmigo al al capítulo 36, versículos 5 y 7. Esto es maravilloso, porque yo digo, qué súper sería que pasara esto en nuestras iglesias también. En el versículo ya la gente dio, ya la gente siguió entregando, ¿ok? Y vean ustedes lo que pasa en el capítulo 36, versículos 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Se imagina usted que tuviéramos que decirle, hermano, por favor, done a la Cruz Roja o al Teletón o algo, porque ahorita ya estamos muy bien aquí? Increíble. La razón por la cual no pasa en la actualidad es porque nuestro corazón está completamente muy lejos de Dios. Somos muy egoístas y pensamos mucho materialmente. Pero cuando uno tiene ese corazón de agradar, de ayudar al Señor, uno lo hace de corazón, con gusto. Y sería increíble que esto pudiéramos hacerlo. Pero por lo menos la Biblia nos muestra un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, claro que sí, en Cristo. Ahora, quiero mostrarle otro principio muy interesante que en el Antiguo Testamento se da y que se repite después en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 16, del 16 al 17 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante tuyo en el lugar en el que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí hay un principio muy interesante, dice, traigan ofrenda conforme a la bendición que Jehová le ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tenía nada más 10 ovejas y no 100, pues solo iba a dar una oveja de las 10. ¿Me comprende? El que tiene 100 ovejas da 10 ovejas, pero el que tiene 10 solo da una. El que tenía una hortaliza grande y le salieron papayas y le salieron de todo,
Bueno, ese da de lo que hay, pero conforme a la bendición. Noten, conforme a la bendición. Algunas personas van a tener más que otras, ¿estamos de acuerdo? Pero no están obligados a darlo todo, o como los dicen algunas veces, aunque usted deba la luz y el agua, usted hágalo. No, eso no es así. Lo que quieren es que usted sirva al Señor de corazón. Un ejemplo muy interesante sucedió cuando David habló con el pueblo para empezar a construir el templo que Salomón terminó construyendo. Noten la reacción del pueblo y la reacción de David. Dice 1 Crónicas 29, empezando en el versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. Qué súper sería que en nuestra iglesia la gente diga que cuando hay una actividad y hay que poner dinero, que la gente lo haga voluntariamente y estemos alegres de hacerlo. Y dice, de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, también se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, diciendo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, dice. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí no dijo entonces David, ahora pues Dios, bendícenos y devuélvenos al 100 por 1. Aquí no está David tratando de manipular a Dios. Aquí dice, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Noten ustedes la pregunta de David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Cómo? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está el corazón de una persona que está agradecida y quiere dar por agradecimiento, pero que sabe claramente que Dios no tiene que darle nada a cambio y que más bien se lo está ofreciendo como diciendo, este es mi sacrificio porque todo es tuyo de todas maneras, Dios. Aquí está. La gente de manera voluntaria lo hace y la gente se puso a adorar a Dios. Y ese debería ser el fin de nuestra entrega de ofrendas y diezmos. Que cuando lo hagamos para adorar a Dios, a glorificar a Dios, no para darle el último modelo del carro al pastor o para pagarle su último viaje a Miami. No, es para que Dios sea utilizado para llevar el evangelio a otros lugares. En el Nuevo Testamento también ese mismo principio continúa. La ofrenda es algo voluntario. En el Nuevo Testamento no se vuelve a hablar del diezmo. El único pasaje donde se habla del diezmo, la palabra diezmo, es en Hebreos cuando se repite la historia de Abraham hablando con el rey de Salem. Es el único caso, pero estaba explicando una cuestión, pero de ahí no se vuelve a hablar la palabra diezmo. ¿Saben por qué? Porque ya no iba a haber levitas. Ya del Nuevo Testamento en adelante ya no hay levitas. Ya Dios no instituyó el gobierno teocrático y de ese momento todos tenían que tener un levita. No, ya no. La única referencia al diezmo, como les digo, aparece en Hebreos y simplemente es recordando la situación de Abraham. Pero cuando hablamos de ofrendas obligatorias o de impuestos, nos encontramos con un pasaje muy interesante en Mateo 22. Mateo 22, el mismo Jesús tiene que enfrentarse con unos hipócritas. 15 al 22, dice el verso 17, perdón. Dinos pues qué te parece, le dicen estos fariseos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Dice el verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, qué rico como les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces cuando hablamos de impuestos hay que pagar impuestos. Yo no sé usted, pero tristemente me avergüenza, realmente me avergüenza cuando un cristiano dice, como soy hijo del rey, yo no tengo por qué deberle ningún dinero a los impuestos, no tengo que pagar los impuestos. Lea lo que dice Romanos 13 del 1 al 7. Este es como diríamos nosotros, una especie de exhortación que Pablo le está dando al cristiano. Romanos 13 del 1 al 7, empezando en el versículo 6, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino
el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Nota usted? Nuestro deber como cristianos es pagar impuestos, pero más que todo es salir de deudas. Así que mi recomendación es, haga lo posible usted por salir de deudas. ¿Qué quiero decir con eso? Piénselo. Si usted tiene que pagar un dinero para pagar deudas, ¿usted cree que Dios quiere obligarlo a que usted dé la ofrenda o que pague las deudas? Que pague sus deudas. Dios quiere que usted sea un ejemplo ante la sociedad. Y ese ejemplo es pagando las deudas. Cuando una persona no tiene deudas, tiene una libertad grandísima para usar el dinero como quiere y donde quiere. Una de ellas es ayudar por la ofrenda. Pero esa libertad que le da al cristiano de poder pararse enfrente de todas las personas y decir, si yo pago mis impuestos, yo hago las cosas que tengo que hacer y yo sirvo al Señor, que es mi Dios. Así que nuestro deber es tratar de salir de deudas. Nos enseña que debemos pagar impuestos entonces. La directriz sobre la ofrenda, quizás el más conocido y el más importante, se encuentra en 2 Corintios 9, 6 al 7. Muchos lo hemos oído. 2 Corintios 9, 6 a 7. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado por televisión, por radio, en las iglesias, gente que utiliza este pasaje para hacerlo sentir a usted bien mal. Y le dicen, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosa. Entonces le ponen aquí la ofrenda y le dicen, tráigala, pero siembre. Ahora ya se les ocurrió salir con una nueva frase, pacte, 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 ¿no? Ya parecen loros. Y entonces ahora hay que pactar. Entonces, ofrende o pacte, la cosa es dar el dinero. Pero lo hacen sentir a usted de tal forma de que si usted no lo hace, usted es la peor persona en este planeta. No importa que la Biblia dice claramente que hay que darlo voluntariamente. No, ellos tienen que hacerlo sentir que si no lo hace, entonces no está sirviendo al Señor. Pero noten ustedes que aquí en la directriz dice, sí es cierto, el que siembra escasamente va a recoger escasamente. Pero estamos hablando de un término espiritual muy interesante, de acuerdo al contexto. Pero noten ustedes que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No como propuso el pastor por usted, no como propuso la televisión por usted, no como propuso la radio por usted, como propuso usted en su corazón. Y dice, no con tristeza, no con tristeza. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasan el plato de la ofrenda usted no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Ahora ya hasta son más técnicos, ya agarran hasta los iPhones, ya le ponen el aparatito aquí y ya le dicen, pase la tarjeta, no se preocupe. ¿Cierto, no? Es increíble. Pero quieren que usted se sienta bien, pero usted está con tristeza. Dice, no dé con tristeza. Tampoco con necesidad. Eso quiere decir que si usted está pasando por una necesidad, no dé con necesidad. Dios le está diciendo aquí en la Biblia, no dé con tristeza ni con necesidad. No. Dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas de nosotros hemos tenido que enfrentarnos a una situación donde estamos en una iglesia, nos están tratando de manipular y lo único que sentimos es obligación y en ningún momento sentimos deseo de dar? No estamos alegres para dar. Entonces, esta directriz es muy importante. Si usted no tiene, no dé. Porque qué triste cuando la gente no tiene, les obligan a que den. Segundo, si usted está con tristeza, no dé. Si usted está con necesidad, no dé. Si lo hace, hágalo porque está alegre y quiere hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hágalo de corazón. Y si tiene la capacidad, hágalo. Hágalo. Bendiga al Señor. Hágalo. ¿Cómo? Vean ustedes un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 6. Dios nos está aclarando de que si va a dar ofrenda y si va a dar diezmo, lo haga de corazón. Pero, sobre todo, que no sea hipócritamente. Que sea genuinamente. Note usted lo que dice Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué significa eso? Hermano, yo tengo aquí $100 para la gloria de Dios, hermano. Espérese, hermano, me dieron de eso, yo tengo esto, quiero que usted lo vea, esto lo tengo yo ahorita, esto es para usted. Enfrente de toda la iglesia.
Y entonces todo el mundo, ¡wow! Ahí está su recompensa. El aplauso de todo el mundo, que todo el mundo lo ve como un ricachón. Esa es su recompensa. Pero Dios claramente dice, no lo hagan como los hipócritas. No lo hagan como ellos, que se quieren parar enfrente de todo el mundo y demostrar. Una de las cosas más tristes que nosotros aquí en Calvary Chapel tratamos de evitar es que cuando se solicita ofrenda para algo, estamos pidiendo lo que lo haga de corazón, pero le pedimos que por favor lo haga lo más discretamente posible. Lo más discretamente posible. Porque no queremos que alguien se dé cuenta. Y una de las cosas más maravillosas que tienen las iglesias de Calvary y algunas otras denominaciones también, es que los pastores nunca ven la ofrenda. En otras palabras, la ofrenda nunca llega a ellos. ¿Por qué? Porque es importante para que nosotros no andemos tratando de quedar bien. Enrique es el que dona más dinero. Tengo que tratarlo bien, hay que llevarlo a comer, Pero Sasha es la que, no, ella no trae. Si no vino, no vino, ¿no? ¿Me comprende? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Y dice, en el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nota usted la discreción. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para que tu Padre que te ve en lo secreto, Él ve lo que estás haciendo y lo estás haciendo de corazón, Él te va a recompensar. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. Una de las cosas más maravillosas que yo tengo que recordar en mi vida es la generosidad de las personas que tienen poco. Una vez oí un comentario que decía una persona, sí, claro, pero no se acuerda que la viuda dio todo lo que tenía y el Señor le bendijo. Sí, pero ella lo dio de corazón. Y los hipócritas estaban soltando dinero para que la gente los vieran. Dios estaba haciendo una correlación entre la hipocresía de los fariseos y el corazón genuino de esta mujer. Otra vez de nuevo, si el corazón es genuino, hágalo. Pero una de las cuestiones más interesantes para mí de generosidad la vi en México. Fuimos a un pueblo, en una montaña, unas casitas en una montaña como a 3 horas. Y yo nunca había montado a caballo, así que me monté a caballo. 3 horas a caballo es terrible, ¿no? Es terrible. Cuando yo llegué y me bajé del caballo y empecé a llegar a la casa, fue un momento difícil, o sea, no era tan fácil, ¿no? Yo lo único que quería era sentarme. Pero cuando llegamos era una casita de tierra, piso de tierra, era una chocita. Una señora con unos 3 niños, emocionadísima porque el pastor venía a visitarlos para un estudio bíblico. Estaba bien emocionado, llamó a los niños y ¿saben qué hizo? Tenía un pequeño comalito ahí de barro y un hornito de barro y todo, y empezó a hacer con una masa unas tortillas. Era lo único que tenía la señora. Y nos dijo, ¿quieren una tortilla? Usted no sabe cómo me sentí yo. Yo me sentí terrible, yo sabía, esa comida seguro era la única comida que tenían para el día y me la está compartiendo a mí. Yo le decía, no, no, no señora, no, es que tiene picante. No. Y ella, ¿cómo se llama? Me decía, no, adelante, coma. Eso es generosidad, eso es deseo de ayudar. Cuando usted quiere ayudar, no por necesidad, no por tristeza, pero usted lo quiere hacer de corazón, hágalo de corazón. Pero recuerde, el Señor quiere que usted bendiga a los hermanos de una forma especial, siendo una persona genuina, no siendo una persona hipócrita, siendo una persona real y no un fariseo. Una de las cosas que recuerdo yo cuando era niño, no sé si usted fue a ese tipo de iglesias, tenían atrás una especie de tablero donde ponían cuántos libros leyeron, yo después descubrí que eso era que todos los misioneros lo hacían porque venían de Estados Unidos y así se hacía y así lo hicieron en nuestros países. Pero ponían diferentes cosas, pero ponían uno bien largo, ofrendas. Y ahí ponían la cantidad. En otra iglesia donde fui, a un pobre ujier lo pasaban al frente para que empezara a leer los nombres y dijera, Priscila, sí, Priscila dio 20,000 pesos. Por allá, sí, también. Josefina, no, 10 pesos. ¿Ok? Entonces hacían que la gente se sintiera mal. En lugar de servirle al Señor, lo que estaban creando era más bien que la gente se alejara del Señor. Nuestra idea no es que usted se aleje de Cristo, sino que se acerque a Cristo. Y que conforme a las bendiciones de Dios, conforme a cómo Dios le está bendiciendo materialmente y espiritualmente, usted pueda dar de lo que tiene. Y recuerde, no todo el tiempo significa solo ofrenda en dinero. Tal vez usted pueda apoyar a la iglesia en diferentes áreas. Usted es un experto en algo, en sonido, quiere ayudarnos en sonido. Usted es un experto en luces, electricidad, nos quiere ayudar en electricidad, etc.
Usted dice, yo solo puedo hacer esto, ¿le puedo ayudar en algo? Y nosotros con mucho gusto lo vemos y yo sé que el Señor lo toma como una ofrenda agradable a Él. Pero lo importante es, como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué le parece si usted y yo le pedimos perdón y nos arrepentimos al Señor por las muchas veces que no hemos dado la ofrenda y no hemos dado servicio al Señor de manera genuina, y le pedimos al Señor que de ahora en adelante podamos hacerlo? Y si usted que me está viendo en este momento piensas que has fallado porque eres un líder y has predicado este mensaje antes, yo quiero decirte que todo el tiempo Dios nos da la oportunidad de ser diferentes y cambiar. Entrégale ahora al Señor tu vida y pídele al Señor que ahora te permita ser un buen líder que lleve la palabra correcta del Evangelio. Entonces repetimos en conclusión, la Biblia nos muestra que si las ofrendas se dan, son voluntariamente. Que si los diezmos se dan, son obligatorios. No, son voluntariamente. Y hay que hacerlo de corazón, es lo principal. Oremos. Señor Jesús, te pedimos de corazón, Señor, que nos perdones por las muchas veces que nuestra mente y nuestro corazón ha pensado en manipularte, en sobornarte, en querer sacarte a ti algo, Señor, cuando todo es tuyo. Y más bien el hecho de que nos has dado tu salvación es lo más importante para nuestra vida. Te pedimos y te agradecemos por lo que nos has dado, las bendiciones que tenemos. Y te pedimos que a nosotros como iglesia, de alguna forma, en base a nuestras necesidades, en base a lo que nosotros podamos ayudar a los huérfanos, las viudas y a los extranjeros que están acá. Y poder nosotros servirte, Señor, y mostrar como Calvary Chapel que queremos glorificarte aún en las finanzas, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.